Bienvenidos, señores, a su podcast de negocios, Pesos Pesados. En esta ocasión, yo creo que esta semana fue un poquito diferente. Hemos recibido un feedback chulísimo. Gente reclamando que por qué un solo episodio. Y algo que me llamó mucho la atención fue que gente de Centroamérica, gente de España y gente de la diáspora nos ha escrito. Cosa que nos llama un montón la atención. Más que nada porque estamos internacional. Y eso nos puso a pensar un poco. Nosotros hemos hecho varios episodios que son directamente para la República Dominicana, aunque algunas cosas son aplicables en otros mercados. En este episodio trajimos un tema y una persona que yo creo que el 95-98% del contenido que va a salir en este episodio es un contenido total y completamente potable para cualquier otro mercado y digamos que exportable. Claro. Para eso trajimos a una persona especialista en finanzas personales, que también cuenta con una maestría en finanzas corporativas. Y nos encanta este mix, porque si bien es cierto, detrás de las empresas lo que hay son personas. Y las finanzas personales, a la hora de emprender o a la hora de ya tener un negocio maduro, muchas veces, digamos que se mezclan. Se mezclan, exactamente. Entonces, señores, bienvenida Sara Despradel con nosotros. Contentísima de estar con ustedes. Yo soy primero fan de este proyecto porque soy consumidora de podcast, como siempre que estoy manejando o en ejercicio. Me encanta consumir podcast y hacía falta de verdad un podcast educativo pero divertido en República Dominicana. Entonces, les he dado seguimiento. Sí, realmente son cada vez más famosos porque el contenido lo vale. Y me encanta la evolución que ha ido teniendo el podcast. Les invito a quien nos sintoniza que vaya el primero y que siga la secuencia, porque es como todo el nacimiento de un emprendimiento. Pueden aprender, y creo que no importa el lugar del mundo, creo que algo les va a quedar de esas maravillosas aportaciones que han ido sucediendo. Gracias. Muchas gracias, Sara. Y yo me imagino que tú te sientes cómoda, porque cabe destacar que se siente cómoda aquí, sentada, porque ella graba también en Pita High Studios. Sí. Tiene su programa de Finanzas y Abundancia, un programa que yo mismo calladito, cuando están editando me siento, pero no por el tema de edición, sino más bien para seguir aprendiendo en el tema de finanzas. O sea que lo pueden seguir. Ella está en Spotify y en su cuenta de Instagram también. Muchísimo contenido interesantísimo, que ayudan al día a día, que ayudan de verdad. Yo que ya ayudan al día a día. hubo una cápsula que tú sacaste de cómo poner precio a tu tiempo, que fue ayer. ¿Cómo saber cuánto cobrar? ¿Cuánto vale tu trabajo? ¿Cuánto vale tu trabajo? Y no sé si fue, ¿cómo es? Serendipia. Serendipia, que literalmente salió como 20 minutos después de que yo necesitaba que alguien me dijera exactamente eso. O sea, no, esa es la idea. Bueno. Y hay muchísimas cosas que uno, en mi caso, no tuve de dónde aprenderlas. Y que ese tipo de tips, de hacks, la verdad es que tienen un impacto práctico. Yo trato de que las personas tengan un bienestar financiero, no solamente como parte integral. No promuevo la tacañería. Tengo retos de ahorro, pero realmente mi concepto es: ¿qué te hace feliz? Los carros. No, me hace feliz tener buenos zapatos. Haz todo lo posible para que la mayor cantidad de tus recursos se vaya a eso que te hace feliz, y no que los destines a deuda, a intereses, y sobre todo a no saber dónde se fue tu dinero. Yo creo que tú eres como psicóloga financiera, ¿no? Como una psicóloga no, financiera. La realidad es que esa parte humana es lo que me diferencia en general o es el fuerte. O sea, esa parte de emociones, de todo lo que hay detrás, porque he estado en muchos escenarios. Yéndonos a la parte de mi ejercicio profesional, yo dirigía la parte financiera de una empresa de seguridad electrónica por muchos años, donde tenía 15,000 clientes activos, 200 empleados. Entonces, el criterio financiero era flujos de caja para mantener compras, inventario, esa gestión de cobro constante.
Luego, en todo lo que pasé, fui emprendedora, siempre he tenido una actitud de bastante creativa a la hora de negocios. Y fui empleada de una cadena de tiendas por departamentos por los últimos 8 años. Entonces ahí también ya tenía presupuestos más claros, ya como una parte corporativa que me hacía falta porque antes era una empresa familiar. Y realmente en los últimos años, que ya me dedico 100% a las asesorías, 7 de cada 10 negocios fracasan por no tener una buena gestión financiera. Esa parte financiera tiene un impacto no solamente en el negocio y las vidas de todo el que depende de ese... O sea, un negocio al final tiene la esperanza de vida de todo el que forma parte del negocio. Claro. O sea, un negocio es la cara de un sueño. O sea, ¿cuántas horas no le dedica uno a un emprendimiento o cuánto interés? Y cuando eso se derrumba... es tan traumático como una muerte, como un divorcio. O sea, es como que una parte de ti, cuando un negocio quiebra, se ve muy afectada. Entonces, uno no quisiera llegar ahí. Entonces, es realmente retador ir ensamblando todo de manera tal... Hay que hacer que desde el lado financiero tu emprendimiento tenga sentido. Y eso cae como anillo al dedo para el programa nuestro. Porque nosotros precisamente lo que andamos buscando es que la gente evite ese tipo de cosas. Claro. Que evite quitarle el miedo también, porque creo que hay gente que no arranca por miedo a eso, por miedo a fallar desde antes de dar el primer paso. Y hablaba con alguien, ayer, que me decía, eso es por falta de información y falta de conocimiento. Cuando tú no conoces de finanzas y tú no conoces y el dinero te intimida, entonces dar ese primer paso, obviamente, te cuesta más. Yo diría quitarle el miedo, pero también darle el respeto que se merece, porque muchas veces tú también tienes ese sueño de empezar tu negocio, quieres arrancar rápido. Yo que soy financiero, empecé un negocio y me pasó eso, lo confieso. Tú estás muy enfocado en tu objetivo, que es arrancar ese negocio. Sin embargo, tú tienes que tener muy claro qué tú necesitas financieramente, cómo tú lo vas a ejecutar y planear tu futuro. Obviamente tú tienes tu futuro ideal, que esa va a ser, yo diría, una de tus proyecciones, pero también tú tienes que ver los otros escenarios. Al final lo que quiebra un negocio no es mucho dinero o poco dinero, falta de liquidez. Claro. Tú puedes estar vendiendo muchísimo, pero si no estás cobrando, tú vas a quebrar. Claro. Tú sabes que yo ayer estaba escuchando un podcast de How I Built This. Estaba escuchando el episodio de la fundadora de Stacy's, los Pita Chips. Los Pita Chips. Y ella dice muy claro, mira, nosotros comenzamos y el negocio, de la manera que lo estábamos manejando, no era escalable. Y ella dice que cuando ellos comienzan a crecer, pero todavía no son para nada lo que son hoy en día, una profesora de universidad usaba el caso de ella. Y un día ella la llama a la profesora y le dice, mira, tú estás usando mi caso, pero yo puedo ir a coger clase contigo porque yo no sé de negocio. Y ella entendió de que necesitaba reforzar eso para poder volver el negocio como lo es hoy en día. Y fue una empresa que se vendió por más de $250 millones. Que llegó una mega empresa, la compró. Pero si ella no hubiese dado ese paso, no llega a eso. No, y arrancando por ahí, ¿qué mueve un negocio? Tu pasión. O sea, inicialmente tiene que gustarte. Cuando algo te gusta mucho, tú pierdes un poquito la parte lógica, la parte racional. Entonces, todos en algún momento le pusimos corazón a algo y decimos, vamos a darle para allá, después averiguamos. Sobre todo, culturas como las latinas, porque eso no aplica solamente a nuestro país, somos muy de sangre, de pasión. Entonces yo le pongo toda esa emoción. ¿Y qué pasa? Se nos olvida lo más importante. Un negocio necesita tener rentabilidad. Si tú no tienes un margen que tú esperas que ese negocio genere en X tiempo, no lo tengas el negocio. Entonces, da mucha pena, volviendo al tema de las empanadas. Yo he trabajado con clientes de... Yo pensé que te iba a decir, yo he trabajado con empanadas. Con hamburguesas, por ejemplo. Y yo les decía, ok, vamos a trabajar su estructura de costos. Y me miraban. O sea, no la tenían. Entonces, ¿cómo tú de repente vas a tener mejoras o vas a poder ir midiendo si tú no tienes un control de cuánto te cuestan tus insumos, de cómo puedes mejorar, de cuál es tu estructura de costos, de claridad, no simplemente pongo un precio y ya. Entonces,
sucede muchísimo. O sea, un gran error es no tener una estructura de costos. Pero antes de entrar ahí, yo quiero hacer una pequeña dinámica. En el primer episodio, en el episodio de Génesis, digamos, de los negocios, nosotros conversamos un poquitico del tema de la finanza. Y ahí hablamos del tema de Friends and Family. Sí, ahí yo le guardé esas críticas. Ahora tú no das pau. Hablando de Friends and Family, Ramón no ha renunciado. Ramón está aquí. Ramón está en Nueva York todavía. Hoy solamente nos tomó como que 4 minutos. Hoy fue mejor que el episodio pasado. Sí. Pero trajimos a su cuñado. Exacto, aquí está tu cuñada. No, Ramón, te extrañamos y haces mucha falta. Pero nada, volviendo al tema, nosotros queremos primero saber, antes de yo verme con esa situación y voy a empezar un negocio, ¿qué yo tengo que tomar en cuenta en el tema de finanzas directamente? Antes de yo abrir ese emprendimiento, abrir esa empresa, y quizás en la fase del plan de negocio... Suena un poquito quizás sorprendente, pero lo primero que hay que tomar en cuenta es justo lo que han ido discutiendo en los episodios anteriores. O sea, realmente trabajamos la parte financiera, pero nos olvidamos de tener un plan de negocios, de tener una estrategia de mercadeo, de tener valores definidos. O sea, cuando tú tienes definición de tu cliente, de tus valores, estrategia de mercadeo, esa cultura... Todo eso te va a ir llevando a crear ya luego una estructura financiera que vaya acorde a esa base que debe de sustentar tu negocio. Y da mucha pena, o sea, de que realmente arrancamos, está la pasión, está el propósito, quiero hacer esto. Y a veces un llamado, a veces... Y estamos en una época donde se están dando muchos emprendimientos por obligación o por necesidad. 100%. Pero no porque surgió como naturalmente, sino hay que resolver, hay que tirar para adelante. Y salen muchos buenos negocios de la necesidad. Que quizás cuando yo tengo todo resuelto no tengo esa hambre de evolucionar financieramente y entonces me obliga la situación a crear un negocio. Si yo no tengo claro esa parte inicial de toda esa estructura, el negocio se le hace muy difícil sobrevivir. Entonces también, a la par, tengo que tener claridad y cifras en la parte personal. ¿Por qué? Si yo no tengo los costos de mi vida totalmente definidos y cómo yo... O sea, el negocio generalmente se ve afectado. O sea, se va como que todo... va habiendo un mimetismo, sobre todo cuando es una persona. Imagínense un emprendimiento que sea un profesional como tal, un asesor de algo. Un consultor. Un consultor. O, por ejemplo, personas que trabajan en el área de arte o maquillando. O un fotógrafo, médicos también. Diseñadores, o sea, se mezcla todo y de repente un negocio pasa a ser malo o bueno por la carga familiar que tú le estás agregando a ese negocio, entonces no se separa. Pero ahí te tengo una pregunta. Voy a poner el puesto de empanada y abro mi Excel. ¿Por dónde tú entiendes que debo iniciar? Necesitas saber todos los costos básicos que necesita para operar el puesto de empanada. Y también hay una parte que tiene que ver con qué inversión tú deberías realizar, por ejemplo, en maquinaria, para que funcione sí o sí. Antes de toda como que la decoración que puede existir o no. Exacto. Lo mínimo para tú abrir. Sí. O sea, que yo agarro y digo que una libra de harina me cuesta tanto, los huevos me cuestan tanto, la receta entera me cuesta tanto, saco un precio, un costo unitario. Exacto. ¿Cierto? La freidora, la devaluación de la freidora. Ese es tu costo directo, todo lo que tú estás hablando de overhead y cosas así, o sea, lo indirecto. Y eso se computa en el costo de tu producto, pero ya después tú tienes entonces lo que es... Ya costos variables que tienen que ver con el mismo volumen que vaya tomando el negocio, o ya vamos a suponer que todo lo que se agrega, imagínate empaque, que quizás... O sea, que se va como que segregando dependiendo de qué tanto carácter tenga el negocio o no. Vivimos en una época maravillosa. ¿En qué sentido? Ayer me decía alguien, como primer costo en República Dominicana hay que poner un inversor para un emprendedor.
Y yo le decía, no necesariamente. ¿Por qué? O sea, ahora mismo yo tengo años trabajando en espacios abiertos, en coworking, y entonces me quité la presión de tener que tener, o sea, hace 10 años, tú tenías que tomar un préstamo o buscar recursos para adecuar un local acorde al servicio que te ofrecía, por ejemplo. Y se te iba un dineral en algo que el cliente no necesariamente valora. Entonces tú estás empezando pequeño, tú puedes ir evolucionando en la misma medida que el negocio vaya siendo rentable, y de repente no te tienes que, o sea, a un cliente no le va a agregar valor que tú pongas un inversor, sí que le resuelvas, pero más por ejemplo, ese caso era una diseñadora. El cliente valora más que tú tengas una buena computadora, que tu trabajo sea premium, y no necesariamente que tú tengas un inversor, porque con esa computadora tú puedes trabajar de donde sea. Entonces, ¿cuáles son los tipos de costos que tenemos que tomar en cuenta en este caso? Porque, ojo, cuando nosotros vendemos la empanada, nosotros no solamente tenemos que tomar en cuenta lo que me cuesta hacer la empanada en insumos, o sea, en materia prima. O sea, dentro de ese costo de empanada, yo tengo que tomar en cuenta cuánto me cuesta el carrito, cuánto me cuesta quizá yo tengo que pagarle algo al ayuntamiento para poder estar en esa esquina. Sí, quizá hay que diferenciar. Primero hay un tema de capacidad instalada. Por ejemplo, si yo abro un local para vender 100, 1000, 200 empanadas, va a ser diferente a si yo pretendo preparar una producción de 5000 empanadas. Hay que buscar ese punto de equilibrio. Y entonces va a haber una inversión que no tiene que ver con la producción diaria, que tiene que ser, por ejemplo, imagínate la cocina, las freidoras, el extractor. Esa inversión se hace al principio y no se va haciendo constantemente. Al igual que quizás la inversión que tú hagas, por ejemplo, en la identidad de marca, que puede ser desde un gran presupuesto hasta que tú agarres un amigo y le digas, dame un logo. O sea, como que va a depender de hasta dónde quieras llegar toda esa carga inicial, que no necesariamente sí impacta la imagen de tu producto y todo, pero no va a ir cargado. O sea, ya luego de que está operando, que hicimos esa inversión inicial, hay un tema de esos costos fijos y costos variables. Entonces, todo lo fijo, sí o sí, energía eléctrica, el local, renta, la nómina. Entonces, quizás también en la parte laboral hay una serie de ventajas que existen ahora que antes no, donde tú puedes subcontratar ciertos servicios, no tener... Y sí, aquí hay que hacer una paradita. Todo lo que tú pudieras tener asesoría que te permita evolucionar, te va a ahorrar años y te va a evitar errores que quizás otros cometieron. Somos muy dados a no fijarnos, a no llevar... O sea, venimos de una preparación académica donde a ti te evalúan por un examen. Entonces, cuando nos toca emprender, generalmente no todo el mundo tiene la humildad necesaria para pedir ayuda y dejarse ayudar. Y asumimos que sabemos todo. Entonces, cuando tú tienes la humildad o la objetividad de decir, mira, yo soy buenísimo en tal cosa, pero si tuviera ayuda en tal otra, me va mejor. O en qué cosas. Hay mucho también un tema de que siendo emprendedores, dejamos quizás de ser empleados para ser autoempleados, que estamos 24 horas peor. Haciendo todo. Peor Claro. que cuando somos empleados, que tenemos un límite de hora. Y entonces no queremos delegar. Entonces, de la única forma que se diferencia ese autoempleado a un emprendedor, a un negocio, es cuando hay sistemas. Y esos sistemas incluyen desde políticas, estandarizar recetas. He trabajado con gente joven que me dice buenos negocios haciendo brownies, por ejemplo. Y no hay una receta. Entonces, nadie te puede ayudar porque esa receta la sabes hacer tú solo. Entonces, eso no puede escalar. O sea, un negocio... No te puede ir de vacaciones, Sí. no te puede enfermar. No, Deja de facturar. Deja de facturar. Y eso aplica a muchísimas gamas donde tú necesitas, para que haya un negocio, crear sistemas. Entonces, ya cuando yo tengo mis costos ya ahí plasmados en mi Macota, en mi Excel, donde sea, tengo que tomar entonces en cuenta el tema de los gastos. ¿Cuál es la diferencia entre costos y gastos? ¿Cómo yo lo identifico? Porque a la hora de, ya con los temas impositivos,
con los mismos temas en los estados financieros, sí son diferentes e impactan de manera diferente. ¿Cómo yo diferencio uno de otro? Por ejemplo, la parte de gastos, cuando ya tenemos todos los gastos definidos para operar, yo tengo que sacar algo súper importante que es el punto de equilibrio. ¿Cuánto yo necesito para subsistir, sí o sí? Y eso me va a ayudar a tener metas de ventas, de todo. O sea, de ahí nace una serie de retos a nivel de poder operar cubriendo esos gastos mínimos que lo tienes que tener claro. Mínimo necesito 50,000, 100,000 pesos para que esto funcione. Sara, yo te tengo una pregunta que le iba a hacer ahorita, pero creo que este es el mejor momento para hacerla. Tú mencionaste algo súper importante ahorita, antes de que entráramos como en materia full del inicio del emprendimiento, y era el costo de tu vida. Ajá. O sea, ¿cuál es el costo de tu vida? Y yo escuchando podcasts parecidos a este y leyendo también, y la razón por la que lo traigo ahora, porque se mezclan, es porque cuando uno está empezando y uno va a tomar esa decisión también de voy a dejar de ser empleado en X sitio para lanzarme un emprendimiento, a veces puede ser difícil. Esos costos que decía Gustavo, yo creo que Gustavo tú te referías específicamente a costos del negocio. Sí, sí. Claro, pero a veces cuando uno está empezando, uno mismo puede cometer el error de mezclar el agua con el aceite. Y asumir La que pena da que a veces cuando ya tienen 15 años y por ejemplo, estamos en una asesoría financiera y te hablan, no, porque mis costos son tal cosa. O sea, hablan como una sola cosa. Eso no es solamente cuando se está empezando. Entonces, ¿qué sucede? Inicialmente deberíamos entender que el negocio necesita una evolución. Primero gatear, luego caminar. Y en ese mismo sentido, no podemos pretender que un negocio que van haciendo nos pague el sueldo de una vida con 3 muchachos o 2 muchachos. Y ahí te agrego algo. O sea, hay que separar. O sea, cuando uno es dueño de un negocio y uno está en las operaciones, uno es empleado de ese negocio. Que deje dinero para sacar dividendos, buenísimo, eso es al final. Pero mientras tanto, tú eres empleado. Entonces, esa vida hay que separarla. Obligado. No, por eso lo digo, porque no, yo entonces conozco quizás gente. no todos los negocios generan lo suficiente para que desde que arranquen puedan pagar el sueldo que se merece el dueño. Claro. Pero yo entiendo que eso y eso es algo importante y qué bueno que lo mencionaron, porque tú también como persona, como tú dices, tú tienes un costo de una vida, ya sea, depende del estándar que tú vivas, se puede subir o bajar. Hay gente que lamentablemente está No baja. en su mínimo. No, Sí. hay gente que no baja y hay gente que no tiene para dónde bajar. Ujú. Pero entonces, por ejemplo, si tú empezaste tu negocio pequeño y tú estás consciente de que no te puedes pagar el sueldo, no el sueldo que tú quieres, sino El que sueldo- mereces. No, el que tú necesitas El que para vivir. necesitas. O sea, yo tengo que pagar 10,000 pesos de préstamo, tengo que comprar comida 10,000 pesos, que eso es lo mínimo que puedo hacer, y tengo que pagar 3 colegios. Ponte que yo tengo que buscar 50,000 pesos, sin embargo, mi puesto para nada más me puede pagar 30. Pero es válido poner No. esos 20 dentro del capital, o sea, considerarlo como parte del capital inicial. Lo que pasa, o sea, exacto. ¿O cómo tú lo harías? O sea, Lo que pasa es que no hay una fórmula mágica y por eso entiendo que uno tiene que tener parámetros, pero inicialmente, imagínense las mismas redes del podcast. ¿Cuántos seguidores tienen En en aquí, sus redes de 300 pesos pesados? ¿Y tanto? 360, Ahí vamos. creo. ¿Entienden que en un año van a tener esa cantidad de seguidores? Por ejemplo, viendo números. No, definitivamente. Jamás. Entonces, de la misma manera, tan pronto nace, tú no le puedes pedir a pesos pesados que les dé un sueldo a ustedes o que el sueldo sea el que ustedes necesitan mínimamente. Entonces, esa misma evolución, ¿cuál es la sugerencia más práctica? No pretendas emprender sin tener un colchón financiero para los próximos 6 meses de tu vida, donde tú cubras lo básico tuyo. claro. Y Eso, hay varias súper bien. maneras, ya sea, o como dice Gustavo, o se lo inyectas al negocio, el negocio que te pague el sueldo que tú quieres o que necesitas, o tú puedes tener tu pareja que tiene un empleo y sostiene la casa, o tú te planificas y dices, bueno, yo voy a necesitar 6 meses de ahorro y esos 6 meses me lo voy a comer en lo que el negocio empieza a dejar. No, claro, y el negocio me va a salir en 100,000 pesos. Excelente. Y mi vida durante esos 6 meses cuesta, qué sé yo, 100,000 pesos también. Ya tú sabes que para poder emprender con ese negocio, que tú vas a dejar tus ingresos actuales, tú tienes que tener por lo menos 200,000 pesos. Y eso le va a quitar presión. Se nota cuando tú tienes esa desesperación porque ese dinero yo lo necesito para comer. Yo cojo cualquier trabajo. O sea, imagínate, soy fotógrafo.
no, me están llamando, tengo que pagar el préstamo de mi carro. Yo hago lo que sea. Mientras que si yo no tengo esa presión, esos primeros meses, yo me dedico a que mi arte realmente fluya y a trabajar para quien yo quiero. Claro, ahí yo creo también que y la razón por la que lo digo, porque lo que escuchaba ayer o antes de ayer, era efectivamente eso, que si bien queremos separar una cosa de la otra, que si bien tenemos ese colchón de 6 meses que a mí personalmente fue lo que me salvó la vida. O sea, nosotros cuando decidimos mudarnos de Panamá a República Dominicana dijimos, no 6 meses, no tenemos que tener por lo menos 18 meses. Exacto. Porque no sabemos qué vamos a hacer y gracias a Dios nos lanzamos. Pues vinieron solitos ustedes. Digo, esos fueron años y años y años de ahorro. Se está hundiendo solita, ¿verdad? Sólido peligroso. Sí. No, pero en serio, uno sabe cuando da esa pata voladora de mudarse de país y demás. La razón por la que lo digo es porque también ese costo de tu vida te puede ayudar a ponerte metas de ventas. Claro. Y te puede ayudar a poner metas de cliente también. O sea, si yo sé que mi vida vale mensualmente 100,000 pesos y yo sé que mis costos son 30,000 pesos, entonces, ¿qué yo tengo que hacer para llegar a vender 130? 130,000 pesos, por lo menos. Y ahí me encantó el paréntesis porque es una parte fundamental de emprendimiento y parte del temor, pero no solamente el temor, es el hecho de uno cubrirse. Porque si no, inmediatamente ya tú no puedas subsistir. Y se hunde el negocio y se hunde la familia. Se van a hundir las dos cosas. Sí. Entonces, básicamente, primero tener en cuenta, antes de hacer la primera inversión, tomar en cuenta el costo de vida de uno, que ya sea invertirse en el negocio o ya sea tener esos ahorros ahí guardados para poder darle con todo el pie al negocio. Y siguiendo ahí, algo importante. Tan pronto el negocio empieza a cubrir ese punto de equilibrio, tenemos que respetar el dinero. Pero aguanta, no nos volvemos paso. Primero, sacar el dinero para nuestro. Tener el dinero para el negocio. Donde nos quedamos inicialmente fue en el punto de equilibrio. Poner muy claro aquí qué significa este punto de equilibrio. Yo le tengo un ejemplo práctico. Juan tiene una mueblería especializada en oficina y Juan necesita 200,000 pesos mensuales. Si él produce 225,000, tiene un superávit de 25,000. Si logra vender solamente 190,000, queda por debajo en 10,000. Entonces, regla 101, define ese punto de equilibrio. Entonces, por eso yo decía que desde ahí van a venir estrategias para que hacer cosas que me ayuden en mercadeo, en la parte de ventas, en toda la parte de gestión de mis clientes, de que eso sea y que se traduzca a toda la organización. Si toda la organización son 3 personas, las 3 personas tienen que saber que estamos luchando por algo, porque muchas veces todos esos objetivos financieros se quedan en presión personal, quizás la pareja también le cae esa presión, pero no se traduce hacia... Incluso una recepcionista tiene que entender la importancia de un cliente, porque si no, Juan no cubre, por ejemplo, esos 10,000 pesos que le faltan para cubrir. Claro, que puede ser un... Porque entonces, ¿qué nos dice eso? El colchón tiene que ser... Tenemos que ir creando un colchón para el negocio. ¿Por qué? Y los meses que no son... que no se cubre, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? O sea, o llovió y la gente no puede comprar empanadas en la línea. No, y por ejemplo, yo atendí un car wash. Dime el mes de la tormentita. O sea, ¿no? Se cayeron las... Y entonces también viene otra parte súper importante. Entender las tendencias de nuestros ingresos. O sea, viene la parte de ingresos. Esa soy muy pro del tema de ventas. No, eso a nadie le gusta ser el mejor vendedor, que es como que algo que se subestima. Pero del engranaje de ventas está como que la inyección de liquidez del mismo negocio. Y muchas veces también no es solo vender, sino saber cobrar. O sea, gestionar ese flujo de efectivo para darle sangre al negocio. Chanfles, a mí no me gusta vender ni cobrar. Si no te gusta vender, necesitas reforzar desde el principio esa parte porque las ventas se traducen en dinero. Claro. Entonces, y eso aplica hasta un doctor. Hasta un 100%. doctor. Todo el mundo. Entonces, hay que tener metas de esas ventas porque son los ingresos que podemos contar y entonces
trabajar la parte de estacionalidad, entender cuál es mi peor mes, cuál es mi mejor mes, en temporada buena, cubrir un colchón para el negocio para los meses malos. Que se puede prever desde el momento que estamos haciendo el plan de negocio. Eso. Exactamente. Claro, incluso hay negocios que son... de temporada. Un campamento de verano. Tú por ejemplo, y puedo hablar con gente, por ejemplo, un gimnasio. Yo estoy seguro que el mes de boom, donde empiezan esa nueva inscripción a subir. Enero. Y eso seguro dura 2 o 3 meses y ya después... No, y repunta Semana Santa. Yo trabajé en un gimnasio 2 años. Repunta Semana Santa, después viene cuerpo de verano. Luego, ahora en septiembre hay un ímpetu de que tú dices, y no voy a dejar que el año entero, que el año cierre así. Yo tengo que hacer algo. O no puedo llegar a Navidad en este estado. Pero ya diciembre ni va la gente. O sea, puede ser que la primera semana vayan, pero ya después que entró Navidad para el pueblo, Angelito, aquí, allí, se cae. Entonces, pero en diciembre hay que pagarle a los empleados. Entonces, tú tienes que entender cómo funciona sobre todo el país, el mercado, tu rubro. O sea, nos arrancamos, no, hamburguesa, pero no analizamos con quién estamos compitiendo y qué le gusta. O sea, una cosa es lo que tú quieres vender y otra cosa es lo que la gente está dispuesta a pagar por eso que tú ofreces. Claro. Entonces, toda esa parte de ingresos es como que la primera inyección, no solamente los gastos, sino motorizar esos ingresos de manera tal que vaya como engrampando, que vaya teniendo ese engranaje y que permita cubrir un poquito. O sea, jugar no solamente a que vamos a cubrir, sino a retarte a producir incrementos de ventas por encima de ese punto de equilibrio para cubrir las bajas. Y entonces, ya tan pronto eso sucede, vamos a pagarte. Y ahí, Sara, yo sé que esas bajas se cubren generalmente con las altas. Exacto, eso sería lo ideal. ¿Cómo tú sugieres de que este emprendedor se organice, planifique y que también entienda de que el dinero de la empresa es de la empresa y no de él necesariamente? Creo que ahí entra, y perdón que te interrumpa, pero es que tú dijiste algo súper clave también ahorita. Yo aquí me relajan que yo este tipo de episodios que son de finanzas y demás, yo ando con mis apuntes. Que tú decías respetar el dinero. Claro. Y yo creo que ahora que vamos a hablar de las altas, es algo que yo personalmente he visto en otras personas que de repente cerré un negocio, me voy a comprar una cartera o no sé, lo que sea. No, y hay una parte emocional, tú vas a presión. Uh-huh. O sea, tú te relajas. O sea, no es lo mismo una persona con hambre a una persona cuando ya lo tiene todo. Entonces... O que cree que lo tiene todo. Entiendo que la cuarentena nos enseñó a todos, marcó un antes y un después, a ser más precavidos. Y eso sí, o sea, ya entienden sí, es verdad, sí, todo puede cerrar. O sea, como que ya se entiende posible. Entonces, en la parte de respetar el dinero, viene una parte de autoengaño, de que no, yo no voy a... El negocio no da para pagarme, pero entonces cojo el dinero como quiera. Entonces después, no, el negocio no cubrió, tengo que ponerle... Ahí entonces está sucediendo lo mismo. Te estás pagando, pero no lo estás haciendo con regularidad. Entonces tampoco te organizas tus finanzas. ¿Por qué? Ya pasaron esos 6 primeros meses. Ya tú no tienes de dónde sobrevivir. Llenas las tarjetas. Y la vida sigue. O sea, hay consumo, hay gastos, puede haber algún imprevisto. Entonces, lo ideal es que tan pronto el negocio empiece a generar, tú te pongas un sueldo. Soy muy pro de ponerte un sueldo modesto y que vaya una parte variable. ¿Para qué? Para que vaya proporcional con lo mismo que se cobre, no que se venda. Aún siendo dueño. Sí, aún siendo dueño, o sea, ¿por qué? Porque eso va a ir transparentando, o sea, va a ir, el negocio dio un palo, así mismo que eso se refleja en tus finanzas y no que tú le vayas cogiendo de a poquito o te lo lleves todo y entonces después tengas que sangrar el negocio. Uh-huh. Entonces ahí vienen muchísimos rompecabezas que se arman y de repente tú ves que un mismo salón de belleza es exitoso y otro no porque lo gestiona el compadre que tiene 2 mujeres del socio que pusieron ahí, ¿entiendes? O sea, como que... Y esa parte de ese manejo que hay detrás de la familia, de costumbres, de hábitos,
te echan a pique un negocio. Y ojo, fácil el salón que tú dijiste que le está yendo mal. Va más gente. Ajá, va más gente y produce más. Entonces ya ahí empieza una parte de crear un plan ya de inversión, de ir cubriendo nunca tener dinero ocioso, ir siempre evaluando con el dinero que hay que ver, cómo yo logro que ese dinero me ayude a evolucionar. Entonces, ¿dónde tengo que invertir? Mira, yo voy a invertir en tener una página web. Yo hice una gran conferencia en el 2020, tenía 2 trabajos en ese momento, y con lo que me gané de esa conferencia lo invertí en una página web. No sabíamos. Yo tenía contratado, esa conferencia fue en Santo Domingo y tenía contratado en Santiago y jamás pensé que nos íbamos a quedar en cuarentena. Ajá. Al tener, en lugar de yo decir, me voy a comprar el último iPhone o me voy de viaje, yo tenía la plataforma y entonces estar en cuarentena me sirvió para repuntar mi negocio. Uh-huh. Entonces, de la misma manera, siempre tengo que ir pensando en qué debo de invertir para que mi negocio vaya un pasito más adelante. No, y ahí importantísimo, porque hay veces que el negocio, tuvimos este mega semestre con unos mega beneficios y muchas veces cometemos el error de decir, bueno, nos vamos de viaje, quiero comprar esto o aquello. Sí, y la mayoría de las veces, si nosotros agarramos ese dinero y lo invertimos en el propio negocio, el año que viene te vas a poder comprar todo eso y va a quedar para el negocio. Y en vez de irte a Boca Chica, te va a Pepaña. Te va a Pepaña. pero el punto es, nosotros podemos hacer que el negocio sea escalable y que siga creciendo. Y que siga creciendo. Porque, fenomenal el emprendimiento. Tenemos este puesto de empanada, ya está dejando cierta cantidad de dinero, pero hay que siempre pensar en el segundo paso. Claro. ¿Cuándo vamos a poner la próxima sucursal? ¿O cuándo vamos a agrandar esta sucursal? ¿Cuándo vamos a poner más freidora? No, y el papá de eso es alguien que todo el mundo conoce, que es Jeff Bezos. O sea, Jeff Bezos es famoso porque Amazon, y aquí que me corrijan lo que saben, y si algún escucha, yo estoy diciendo algo mal y no quiere corregir, bienvenido. Pero tengo entendido que Amazon al día de hoy no deja profits, entre comillas. Ya sí, pero tuvo... Pero tuvo décadas y décadas sin dejar profit. ¿Por qué? Porque todo lo que entraba de profit se reinvertía al 100%. Y por eso es lo que es hoy. No, y sin importar el tamaño, por ejemplo, él es experto en el tema fiscal. Uh-huh. O sea, desde el principio busca asesoría fiscal, busca cómo tú... hacer las cosas bien desde el inicio, porque sí me ha tocado trabajar con personas que, mira, tengo toda la cuenta bloqueada porque una primita, o sea, hay cosas en las que tú puedes ahorrar. Una primita me manejaba la contabilidad del negocio. Ya eso en el 2021 no va. Sí, tú ves gente, bueno, que yo era informal, vendía bizcocho. Ajá. Y de repente puso un verifón. Y al año, pero yo no sabía que había que pagar ITEVI. Sí, pero el tema impositivo también, si uno desde un inicio lo organiza bien, claro, y se asesora bien, como tú dijiste, Sara, o sea, hay muchos sistemas de compensación. Incluso tú puedes, al cierre año fiscal, quizás hacer una inversión en vez de sacar beneficio, y eso también se te va a reflejar de manera positiva. Y hay sistemas muy económicos de tú ir llevando tu contabilidad. Hay gente que tú le dices, ok, ¿cuánto vendiste? Y se te quedan en el limbo. O ¿cuál es tu mejor mes? ¿Cuánto vendes en tu mejor mes? Y no saben. Uh-huh. Y no. O sea, con toda la parte financiera, si algo debería quedar de este episodio es ten cifras claras. ¿Cuánto vendo? ¿Cuál es mi punto de equilibrio? ¿Cuáles son mis gastos? Porque una vez que ya tú tienes una estructura clara, tú dices, en tales gastos vamos a hacer un esfuerzo y vamos a recortar. Vamos a vigilarlos. Hasta el tema de control energético en un negocio. Si a nadie le importa apagar luces, apagar aires acondicionados, ya hay una fuga. Y en empresas grandes, de repente hay una campaña de reutilizar hojas, uh-huh, de cuidar eso mismo. Pero quizá yo puedo hacer una inversión en automatizar, que puede ser costoso en un momento, pero a la larga me va a permitir no tener que tener como un supervisor de colegio revisando que las luces se apaguen. Claro. Uh-huh. Y en línea con ese tema de mantener tus cuentas claras, separar lo personal de lo laboral, o en este caso tu propia empresa, eso también te va a ayudar muchísimo. El día de mañana, por ejemplo, el puesto empanada,
orgánicamente está creciendo un 30%. Sin embargo, sabemos que podemos montar 20 sucursales en el país rápido porque le va a ir bien, le ha gustado a todo el mundo, para buscar inversión. No es lo mismo cuando tú tienes, va a buscar ese inversionista. Uno, tiene tus cuentas claras. Imagínese que usted está en un episodio de Shark Tank, todas esas preguntas que te hacen, sépala. Y dos, cuando un inversionista ve esos estados financieros, esa información financiera, y ve que es un colmado que tú coges y pones cuando tú quieras, genera mucha duda. Y la duda se traduce en dos cosas. O no te van a invertir, o están dispuestos a pagarte un precio menor porque las cifras no están claras y están asumiendo un riesgo mayor. Claro, y creo que eso es interesante que tú lo dices, porque en la mezcla de la finanza del negocio y las personales, yo asumo, y again, no es para nada mi área, pero tú, Javier, por ejemplo, que eso es lo que tú haces, si yo te llego a pedirte un financiamiento, porque nada, mi negocio, necesito ya oficialmente poner mi oficina, un local, y cuando tú me pides todo el papeleo, yo te llevo factura del súper o el sueldo de la nana de mis hijas, creo que no, o sea, que eso no va a tener un impacto positivo en lo que el banco me pueda dar a mí. No, eso deja mucho que decir. No, y algo también que lo tenía presente escuchándolos anteriormente. Cuando tú no tienes tampoco esa claridad de información, cuentas claras, llega un posible socio, incluso familiar o amigo, y tú tiendes a ser, generalmente sobre todo los hombres, muy optimistas. Un Excel aguanta todo. Hay estudios... Te hago un paréntesis. Ajá. ¿Por qué sobre todo los hombres? Porque hay estudios donde el hombre es más arriesgado. Eso es bueno en un sentido, es más arriesgado. O sea, ya fíjate cómo ellos de una vez dicen, vamos a poner 20 sucursales porque sí, eso se va a vender. La mujer generalmente tiende a tener un control 360 de vamos a proteger esto que está aquí y que rinda. Y entonces muchas entidades, ONG, tienen emprendimientos así de ayudas en el mundo. Se le dan a mujeres que cuidan y que son tan, vamos a decir, que austeras a la hora de poner un Excel porque quieren que eso se cumpla. Entonces, cuando tú eres muy optimista, por eso esa es una de las causas de que las sociedades no funcionan, porque tú tienes un escenario en tu mente, pero ni siquiera estás teniendo claridad con lo que de verdad mueve el negocio. Y puede ser que el negocio lo hayas estado inyectando tú de capital. Uh-huh. y que no realmente funcione y que no sea rentable. Y entonces, y con el tema de eso de las sociedades, hay que tener muy claro la responsabilidad del otro. O sea, y yo me voy un poquito más allá, más que capital. Ahí Ramón hubiese chipeado. Sí. ¿Por qué? Con el tema de los estatutos y el asunto. Sí. Ramón acaba de volver. Claro. Pero, por ejemplo, esa parte de tú decir, ¿cuántas horas tú le vas a dedicar a esta sociedad? O sea, ¿cuál va a ser tu aporte real? Y ahí se evita un tema de que quizá tú estás comprometido. He visto eso, lo he visto día a día. Tú comprometes más ganancia de la que ese socio quizá vale por tu misma desesperación de necesitar capital. Eso es importantísimo. Y para mí el tema de finanzas en un emprendimiento, para muchos es el cuco, pero hay mucha información. Hay mucha información que uno mismo no hay que tener, no hay que pagar. Bueno, yo soy muy pro educarse en instituciones, pero si no tenemos los recursos, por ahí de manera gratuita en internet hay mucho material que ayudan a edificar, ayudan a uno. Y hay personas, bueno, Sara, tú eres una de ellas que ofrecen cursos súper aterrizados online, que tú pagas un monto súper razonable y te dan por lo menos un overview de eso en un curso, en un tipo webinar o un curso online que ayudan muchísimo. Porque como tú dices, o sea, yo puedo no tener el background o yo estudié arte o soy fotógrafo, estudié en Chabón y soy el verdugo de los fotógrafos. Sí. Pero ahora, ¿cómo yo traduzco eso realmente? La doña Stacy era psicóloga. Imagínate. Y ella dice, o sea, cuando yo fui al banco a pedir el segundo préstamo, que eran de $500,000, ella no estaba tomando en cuenta la nómina, no estaba tomando en cuenta un montón de costos, gastos e inversiones
Que ella dijo, no, a mí lo que me cuesta son cuánto me cuesta el pan para hacer pita. Y listo. No, ¿y dónde tú dejas, por ejemplo, un profesional brillante que dedica 8 años a formarse en lo básico y luego hace una especialidad y produce mensual mínimo $500,000 y no te lleva cuentas claras como un doctor? Entonces ahí hay una oportunidad, no solamente, ya quizá no un tema de control de gastos, sino de potenciar inversiones por no tener claridad, ni tener esa formación que le hace tanta falta a su área. Claro, que tú hablabas de no tener dinero ocioso en un negocio. Yo creo que eso también es súper clave. Si tú no sabes de ese dinero que no tienes claro, cuál puede ser algo que tú puedas invertir, o sea, en el mercado de valores, en otro negocio, en tu propio negocio, entonces nunca vas a tener ese retorno de lo que dicen por ahí como ese passive income, o eso de que el dinero trabaje para ti o por lo menos un poquito de él. Pero yo conozco, o sea, hay, por ejemplo, doctores que tienen consultorio y lo que se factura entra al bolsillo, o sea, literalmente entra al bolsillo. Y no te saben decir en qué lo gastan. No, entonces al final del mes, cuando hay que pagar la luz, hay que pagar a la secretaria, la enfermera, tiene que salir del mismo bolsillo donde él lo entró. Claro, pero ya probablemente ese dinero no está. Claro. Entonces, esto aplica. Sí, también compartí en estos días un caso de una jovencita, tiene 23 años. Compró su primer apartamento en plano para negocio. Mientras estudiaba la carrera, hizo lo brownie. Y así mismo, o sea, y una vez trabajé con una cirujana que su primera vocación fue construir su sala de cirugía para rentarla en el tiempo en que ella no operaba. O sea, ya también, y eso me encanta, claro. Hay un nuevo auge de gente que quiere potenciar sus recursos. Hay mucha oportunidad donde muchos no la veían. Sí. Y vuelvo al tema de y no médico. Tenemos que poner una etiqueta de que soy ingeniero, no tengo que trabajar con eso. Soy arquitecto, o sea... Pero, por ejemplo, hay muchos doctores que trabajan en la mañana en su consultorio y en la tarde en un centro X. Ellos pueden rentar ese consultorio en la tarde, perfectamente. Yo he trabajado muchísimo. A mí me encanta trabajar con doctores. Por eso mismo. Nada más que quitarle la foto de los familiares al consultorio. tú túmbalo. No, o espacios. Claro. No, y eso es bueno tomarlo en cuenta. Lo ideal, evidentemente, sería desde un inicio, pero nunca es tarde. Nunca es tarde para nosotros reorganizarnos, para nosotros hacer este análisis profundo dentro de nuestra empresa, sentarnos, y hay que dedicarle tiempo. Esto es parte del trabajo, dedicarle tiempo a esto, sentarse. Oye, no tiene que ser ni siquiera un Excel, en una mascota se puede hacer. Perfectamente. Mira, a mí me cuesta esto tanto. Eso es un cuaderno para los que nos escuchan de Centroamérica. Un cuaderno, sí, exacto. Pero al final del día, si tú organizas, la verdad que tu rentabilidad va a aumentar significativamente. Si tú sabes ya que ese consultorio te cuesta $100,000 mensuales, ya tú sabes que tú no puedes tocar $100,000. Inmediatamente tú cubriste los $100,000. Ya ganas. Bueno, a partir de ahí ya son ganancias o tu sueldo, como tú lo quieras poner. Pero es bueno desde un inicio tener esto ya como bien cuadrado. Y yo creo que ahí tú dijiste, bueno, ahorita no me acuerdo si estábamos fuera o en el aire cuando dijiste eso, que este tipo de análisis y este pensamiento lo podemos hacer cuando estamos empezando y 15 años dentro del negocio, claro. O incluso cuando estamos manejando un negocio dentro de una empresa también. O sea, el tema de rentabilidad, de costos, de reinversión de ingresos, eso aplica desde lo brownie de la muchacha que compró su primer apartamento hasta cuando tú estás manejando un P&L dentro de una empresa grande y tú eres brand manager de una línea de producto dentro de una gran empresa. Entonces creo que es súper importante que sepamos que cualquier momento es bueno para tener estas cuentas claras y entender cómo nosotros podemos crecer, no solamente vendiendo más y no solamente haciendo mercadeo o innovando, sino organizando nuestras finanzas. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, algo que sucede, que nos comentó Freddy Hanna en el último episodio, que él tuvo una formación directiva luego de tener años siendo creativo. Sí. Y eso él es se algo, formó en negocios. Claro, y eso es algo que yo apoyo 100%. Incluso cuando hice la maestría, había un montón de... Bueno, Ramón es abogado y él hizo un MBA. Sí. Y al final del día, eso hace que el mismo engranaje de cualquier empresa fluya mucho mejor. Si tú tienes una persona en recursos humanos que tiene por lo menos lo básico de las finanzas, si tú tienes una persona en mercadeo, es crucial tener base financiera.
no solamente la rentabilidad, sino que el negocio también va a ser mucho más sostenible en el tiempo. Yo quería decir que, por ejemplo, algo importantísimo, el timing. Una inversión puede ser buena, pero tienes que saber el tiempo en que se hace. No en todos los momentos, porque haya una buena inversión, aplica para ti. Y al final, tener finanzas en orden en la vida personal, en el negocio, es lo que te va a permitir poder evolucionar, tener paz sobre todo y tener protección. Porque la idea al final es que tú tengas con el dinero una parte de protección y estabilidad, que ya que le pusiste tantas horas, tanto empeño, tanto ímpetu, no vayas a fracasar por desorden. Y al final el orden ama las finanzas. Claro. Bueno, señores, la verdad es que yo personalmente, no sé ustedes, pero yo me llevo... Yo abrí mi Excel en el celular. Ya tú tienes el Excel en el celular. Sara, ¿dónde te encontramos? Porque Sara, aparte de que tiene su podcast, aparte de que tiene unas redes súper activas y súper interesantes. Informativas. La verdad que yo lo sigo y digo, pero, ¿verdad? Pero aparte de eso, ella también da consultoría, también, o sea, tiene sus congresos, conferencias. ¿Cómo te encontramos? Bueno, la forma más rápida es por Instagram, Sara Despradel M, y ahí lo lleva a mi página web, que es saradespradelm.com. Sara con H. Sara con H al final. Que la página es muy cool, tiene un e-commerce que desde ahí uno puede comprar. Desde ahí se pueden registrar en los cursos, contactarme. Mi correo también es info@saradespradelm. Y por ahí tengo asesorías, tengo planes personalizados, exacto. Incluso, y voy a dar una payolita aquí, tú das asesoría de parejas también. Sí, de parejas. Que no es el tema de hoy. Hay un episodio chulísimo que se llama La infidelidad, ¿cómo es? Financiera, la infidelidad. Infidelidad financiera. Súper controversial, pero interesante. Real. Yo ni siquiera sabía que se podía ser infiel así, pero nada. Sí. Señores, gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en Pesos Pesados RD, eso es a través de Instagram. Nos pueden decir hola. Ahí pueden ver la cara de nosotros y la cara más importante de nuestros invitados. Muchas gracias por todo y qué sé yo, gracias a... Gracias, feliz. Ramón, acaba de volver, por favor.